tomar su asiento, que Dios les bendiga a todos grandiosamente. Antes de hacer la oración fuerte por liberación en esta noche, yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 6, versos 12 y 13. Yo quiero compartir por algunos minutos una breve enseñanza que estoy seguro te va a servir, te va a abrir los ojos y te va a ayudar a alcanzar liberación espiritual en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? Así dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Esto es palabra de Dios y le damos un fortísimo aplauso a la palabra del Señor. Si hay algo que siempre enseñamos aquí con claridad es que hay dos reinos espirituales, invisibles pero reales. Uno es el reino del bien y otro es el reino del mal. Uno es el reino de la luz y otro es el reino de las tinieblas. Uno es el reino dirigido por nuestro Padre Dios, el Padre de toda obra buena, el Padre de toda misericordia. Y otro es el reino dirigido por el príncipe de este mundo que se llama Satanás. Ambos reinos están establecidos y organizados, muy bien organizados, ambos reinos, tanto el reino de la luz como el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas copia el modelo organizativo del reino de la luz, porque no nos olvidemos que Satanás o el diablo, que significa el opositor, un día fue un ángel fuerte, fue un ser de luz cercano al trono de Dios. Fue creado, ¿verdad?, para ser un príncipe del cielo, estar en la corte real y estar cercano al trono. Así que Satanás, en su estado primitivo, en su estado de luz, cuando él todavía era Lucifer, cuando él era ese querubín protector, ese lucero de la mañana, él conocía los secretos de la corte celestial. Él estaba cercano al trono de Dios. Él era el encargado de la adoración, ¿verdad? Y debajo de él tenía un montón de arcángeles, querubines, serafines, ángeles que estaban bajo su gobierno, bajo su mando, bajo su autoridad. Y justamente fue que un día este ángel fuerte llamado Lucifer deseó ser como Dios, ocupar el trono, el lugar de Dios. Entonces ese día fue cortado de la corte celestial y fue arrojado a la tierra, fue expulsado del cielo. Y desde ese momento, desde ese día, dice la palabra de Dios que Él es el príncipe de este mundo. Él es el que está en los aires y ha establecido un imperio, un reino de tinieblas y de maldad. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Con el fin de destruir la creación de Dios. Y cuando hablamos de la creación de Dios, no solamente estamos hablando del planeta, sino de nosotros que somos la corona de la creación de Dios. Satanás se levanta contra Dios, contra la creación de Dios y contra todo lo que sea objeto de culto a Dios. Como dije tantas veces aquí, tantos viernes, cada vez que Satanás te mira a ti, me mira a mí, cada vez que Satanás por ahí pasa por la vereda de esta iglesia, nos odia cada vez más. ¿Por qué? Porque tú y yo hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Porque Dios no nos estableció simplemente como criaturas, sino que nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Hoy usted y yo ocupamos el lugar que Él descuidó. Esta iglesia, esta asamblea, esta iglesia le da la gloria a Dios, le cantamos a Dios, le atribuimos la gloria a Dios, entronamos a Dios en el lugar que corresponde y se merece, trabajamos para Dios,
buscamos almas para redimirlas y llevarlas por el buen camino, por el camino de la senda de la salvación, y todo eso indudablemente pone verde de envidia a Satanás, porque le recuerda que un día él también fue hijo, pero que perdió la dignidad. Recuerda que un día él también adoraba a Dios y era el encargado del coro celestial, pero perdió su dignidad. Recuerda que un día él tuvo el mejor maestro, la mejor enseñanza, y se crió en el mejor lugar, que es el cielo, pero hoy es el príncipe de las tinieblas. Amén. Y la palabra de Dios dice que Satanás hoy comanda regiones, principados, potestades, gobiernos de maldad que operan en las regiones celestes. Cuando recién leíamos el versículo 12 del libro de Efesios, de la carta de San Pablo a los Efesios, lo que nos encontramos allí es con una organización. Es indudable que Pablo está hablando de una organización, de que los demonios trabajan de forma establecida y de forma organizada bajo las órdenes de Satanás. Ellos no son ningunos improvisados, realmente trabajan en equipo. Por eso es que Pablo habla de principados, de potestades, de huestes de maldad que operan ¿en dónde? En los aires, en las regiones celestes. Fíjese usted que la palabra principado evoca justamente a un territorio, un lugar. En la Edad Media abundaban los principados, los ducados, ¿no? Que eran territorios, pequeños territorios donde el rey establecía a sus príncipes, a sus cortesanos, aquellos que iban a gobernar ese territorio. Hoy todavía en nuestra edad moderna quedan lugares así, ¿verdad? Que son monarquías o que son principados, como por ejemplo el Principado de Mónaco, que sigue siendo un principado dependiendo de una cabeza real. Ocurre en lo terrenal, también ocurre en lo espiritual, ¿verdad? El mundo espiritual, ese mundo invisible, ese mundo que está tapado a nuestros ojos, pero que es real, ¿verdad? Opera también de forma organizada. Y si hay algo que nos enseña esta palabra que hemos leído, ¿verdad? Es que los espíritus inmundos o demonios, como los llama la palabra de Dios, son territoriales. Diga conmigo, son territoriales. ¿Qué significa eso? Que están organizados por territorios. Hay espíritus inmundos que están establecidos en determinados países, en determinadas regiones, en determinadas ciudades, en determinados sitios, en determinadas casas, que toman posesión de determinados lugares. Un ejemplo bien concreto de esto lo tenemos en los evangelios. Cuando Jesús cruza el mar de Galilea hacia la región de los Gadarenos, hacia Gadara, le sale al encuentro un muchacho endemoniado. La Biblia dice que estaba poseído por una legión de demonios. Significa que tenía entre 3.000 y 5.000 demonios metidos adentro. ¡Wow! Impresionante, ¿verdad? Y cuando Jesús los confronta, estos demonios le piden a Jesús que por favor no los envíe fuera de aquella región. Que no los envíe fuera de aquella región. Entonces Jesús les da permiso para entrar en un hato de cerdos. Y los cerdos, usted conoce la historia, dice que van corriendo porque se vuelven locos los animales a un precipicio y caen al agua. Y allí, por supuesto, la gente comienza a asombrarse de aquello que acababan de ver. Y por supuesto, quien era el dueño de los cerdos, le pidió a Jesús que se fuera, lo echó de sus regiones, de su ciudad. Eso nos habla a las claras que los demonios que habitaban en aquel muchacho de Gadara habían sido establecidos en esa región y que no querían salir de aquella región. Podían quizás prescindir de estar en aquel cuerpo porque Jesús los había confrontado, pero ellos tenían la necesidad de quedarse en esa región porque habían sido establecidos allí. Otro ejemplo bien concreto lo tenemos en el libro del profeta Daniel. Dice que en una oportunidad Daniel hace un ayuno pidiéndole a Dios revelación, palabra, pidiéndole a Dios que se manifieste, y al cabo de 21 días aparece el arcángel Miguel y le dice al profeta Daniel: desde el primer día que dispusiste tu corazón a orar y a entender el corazón de Dios, tus oraciones fueron oídas, pero un principado de Persia se me opuso. Y yo tuve una gran batalla en los cielos, tuve una gran lucha, por eso la demora, porque hubo una batalla
espiritual, hubo una batalla en los cielos. Y yo tuve que enfrentar ese principado. Fíjese ese detalle. Ese principado era un demonio fuerte, un espíritu de maldad fuerte que operaba en esa región de Persia, lo que hoy conocemos como Medio Oriente o como Irán. Allí había un principado muy fuerte que se le opuso al arcángel Miguel, ¿verdad? Que es el príncipe de los ángeles celestiales, que está en favor y que lucha en favor de los hijos de Dios y del pueblo de Israel. Entonces, en la Biblia nos encontramos, ¿verdad?, con que el imperio del mal y los demonios se organizan por territorios. Y esto mismo sigue aconteciendo en este tiempo. Por eso es que hay lugares que están infectados de demonios. Hay países, hay casas, hay sitios, hay localidades completas que están atadas, ¿sí o no?, por la brujería, por el curanderismo, por la hechicería, por la miseria, por las drogas, por el alcohol, por la promiscuidad, por la trata de personas y por toda clase de males. Hoy veía, mientras almorzaba en casa, un documental acerca de Haití, el país más pobre de América, el país que se atribuye ser 90% católico, pero 100% vudú. Se practica a la luz del día y abiertamente la brujería. Es un país que se conformó con esclavos que vinieron del África cuando todavía Haití era una colonia francesa. Y hace muchos años ellos decidieron independizarse, ¿verdad? Y sus costumbres, esas costumbres de adorar a distintas deidades y distintos dioses, nunca la perdieron. Y establecieron el vudú como su religión oficial. Hay películas, hay documentales enteros que hablan acerca de muertos que resucitan porque son zombies, porque les dan pociones para luego resucitarlos y tenerlos trabajando en el campo de noche como esclavos. Hay documentales que no son ficción, que son realidad, que muestran la degradación moral y cultural del pueblo. Y cuando yo veía hoy el informe, decía, Dios mío, qué bueno es enseñarle a nuestra gente que el diablo es un derrotado. Diga conmigo, Satanás es un derrotado. ¿Por qué digo esto? Porque si usted viera, y le invito a que entre a YouTube, busque cualquier documental acerca de este país que es abiertamente satánico, ¿verdad? Es el país que más sufre en el mundo, que tiene un nivel de miseria, un nivel de pobreza, un nivel de mugre, un nivel de informalidad, al punto que no tienen gobierno, que no tienen organización, que aún estando en el mar del Caribe, un lugar de playas paradisíacas, no hay turismo en ese lugar, no hay vida en ese lugar. Todo es muerte, todo es negativo, todo es malo, todo es miseria, pobreza, derrota, muerte. Entonces digo, esto va para aquellos que ensalzan mucho a Satanás y dicen, no, porque hay gente que adora al diablo y le va bien. Hay gente que adora a Satanás o que no viene a la iglesia y que busca al diablo o que hace la voluntad del maligno y tienen esto, tienen aquello, tienen otro. Vaya a vivir en Haití, ese país que alaba al diablo, a las deidades y los demonios. Están sumidos en la miseria, en la derrota. ¿Sabe por qué? Porque Satanás es un derrotado. Él no puede darte nada. Él no puede darte nada. Lo que te da en algún momento es una ilusión que luego te quita. Satanás vino para matar, hurtar y destruir, pero Jesucristo vino para deshacer todas las obras del diablo. En cambio, cuando usted mira hacia Europa, mira los países que son abiertamente cristianos o el norte de América, no quiero ser más explícito, donde se es abiertamente cristiano, la gente se está volcando masivamente a Cristo, o la religión oficial es el cristianismo. Ahí hay un nivel de excelencia, de orden, de prosperidad, de avance, porque Dios, cuando nosotros le buscamos sistemáticamente y obedecemos sus mandamientos sistemáticamente, nos prospera, nos bendice, nos levanta, nos promueve. Aleluya. Cumple sus propósitos en nosotros. Aleluya.
Entonces, y rapidito, yo quiero responder a esta pregunta. ¿Qué hace o qué provoca que un espíritu, un demonio o una legión de demonios se establezca en un determinado lugar? ¿Qué hace que un espíritu sea territorial? ¿Qué hace que un demonio de repente quiera quedarse en una casa, en una ciudad, en una localidad, en un país, en un determinado sitio? Usted habrá escuchado infinidad de veces gente decir: mi casa está embrujada. Habrá visto infinidad de veces en la televisión informes sobre casas que están infectadas del mal. Cruces de ruta donde ocurren siempre accidentes mortales. Habrá escuchado infinidad de veces o habrá visto en la televisión o habrá sido el comentario en su barrio que en tal lugar hay terror, miedo, que ocurren cosas feas que la gente por ahí no quiere pasar. ¿Sí o no? Eso tiene que ver con el accionar de espíritus territoriales. Ahora, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que provoca que un espíritu o más de uno quiera establecerse en un lugar? En primer lugar, la idolatría y el paganismo. Si hay algo que atrae a los demonios y hace que ellos se establezcan, que sean atraídos hacia un lugar, eso es justamente la idolatría y el paganismo. En todo lugar donde hay paganismo, hay idolatría, hay veneración a imágenes, hay error en cuanto a la forma de adorar al verdadero Dios, ahí los demonios van a sentirse atraídos. Nos cuenta la Biblia que en la antigüedad los pueblos vecinos de Israel solían ir a los montes a invocar a los espíritus. Solían ir debajo de los árboles frondosos, grandes, y ahí hacían sus altares e invocaban a los espíritus. Muchos de estos pueblos también tenían lugares rituales donde sacrificaban bebés, donde sacrificaban vidas humanas, donde entregaban la sangre a estos supuestos dioses, que usted y yo hoy sabemos bien que no son ni más ni menos que demonios, espíritus inmundos del mal gobernados por Satanás. En esos lugares siempre quedaban impregnados, infectados con espíritus inmundos. Esto no ha cambiado. Fíjese que la humanidad ha evolucionado en un montón de aspectos, pero esto no ha cambiado. Hoy tenemos en la Argentina, tenemos en el mundo, caso que acabo de mencionar, pero no nos vayamos demasiado lejos, quedémonos aquí en nuestro país, localidades completas que están rendidas a la idolatría y al paganismo, y que son lugares pesados, lugares tristes, lugares lúgubres, lugares donde usted entra porque dice, bueno, es parte de la cultura sanjuanina, o es parte de la cultura correntina, o es parte de un viaje turístico obligado de ir a tal lugar, pasar por este santuario, pasar por este determinado lugar. Y los que tenemos cierto discernimiento de espíritu, o los que hemos sido llamados por Dios, escogidos por Dios, cuando entramos a estos lugares, o pasamos por estos lugares, sentimos la pesadez espiritual. Yo he ido con gente que ha venido a visitar nuestra provincia, y le he dicho, si querés yo te llevo a tal o a cual lugar, para que conozcas, porque es parte de nuestra cultura, de nuestro acervo popular aquí en la provincia de San Juan. Y esas personas que se subieron a mi auto, que visitaron esos lugares, a los pocos minutos de estar ahí me dijeron, no, volvamos a casa, vayamos para otro lugar. No me siento bien acá, no estoy bien aquí. El ambiente es pesado, porque son lugares que están infectados de demonios. Me va comprendiendo lo que digo, ¿verdad? Uno recorre la Argentina y se encuentra con santuarios, con lugares de idolatría. Uno va por la ruta y encuentra determinados santuarios, lugares que tienen, no quiero ser demasiado explícito, ¿verdad? Porque queremos luego subir este video en YouTube y que no lo censuren. Pero hay determinados lugares donde usted se da cuenta, ¿verdad? Que la atmósfera está pesada, que allí hay un espíritu de muerte, de miseria, de terror que invade esos lugares. Hoy por hoy también hay lugares que están infectados por la idolatría, por el paganismo, y que son un verdadero portal, un imán para los demonios. Porque detrás de toda idolatría, detrás de todo paganismo hay engaño.
Hay adoración o veneración a dioses con minúsculas, que no es el verdadero Dios con mayúscula, que usted y yo adoramos, conocemos y exaltamos en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si hay pecado, si hay idolatría, si hay paganismo, si hay error, detrás de eso está quien lo provoca, que es Satanás. Y a mayor idolatría, a mayor paganismo, mayor es la cantidad de los demonios que se hacen presentes. Y es ahí donde luego encontramos países como Haití o localidades, vuelvo a reiterar, enteras, completas, que usted dice, pero bueno, ¿cómo puede ser que si este lugar está tan bendecido por esta entidad, pueda haber este ambiente o pueda haber esta miseria o semejante descontrol o aquí ocurran tantos problemas y accidentes? Porque nunca va a provenir nada bueno del padre de las tinieblas. Nunca espere nada bueno de parte de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? El segundo motivo, o lo segundo que provoca que un espíritu se establezca en un determinado lugar, es la maldad. Lugares que han sido marcados por la maldad, donde se ha practicado la maldad o donde se practica la maldad. ¿Sabe cómo se les llama a los lugares donde los pai, las mai invocan a las entidades, a los orillá, a los exú, los caboclos, los espíritus inmundos? Se les llama terreiros en portugués. Significa terrenos. ¿Se da cuenta lo que estamos hablando? Son terrenos. ¿Por qué se les llama terrenos? Porque en ese lugar hay entidades que bajan, hay entidades que se establecen, entidades que son invocadas y que se hacen presente. En esos lugares se realizan rituales, invocaciones, promesas, ofrendas, bailes rituales, sonidos frenéticos de los tambores a determinadas horas de la madrugada de un martes o de un viernes. ¿Para qué? Para que una determinada entidad espiritual descienda y esos lugares quedan impregnados, infectados de demonios. ¿Cuántos entienden esto? Por eso esos lugares son llamados terreiros o terrenos, lugares tomados directamente por los demonios. Hay personas que realizan todo tipo de invocaciones en cementerios, por ejemplo, en montes, en rutas, en determinados lugares. Gente que invoca por sí mismo a alguna entidad porque le quiere hacer una promesa, porque le quiere hacer un pedido, porque alguien le dijo, porque la cuñada le dijo, porque el amigo le dijo que mira que si vas a tal lugar y si haces una promesa y si prendes una velita acá y si haces aquello otro allá, te va a ir bien. Y hay gente que sin saberlo y otros conscientemente invocan entidades. Y en esos lugares queda la presencia de espíritus del mal. Por eso luego, detrás de eso, ¿verdad?, se dan experiencias paranormales. La gente dice, no puedo dormir en este lugar, o escucho ruidos extraños, se me prende, se me apaga la luz, se me mueve la silla, la dejo en una posición y la encuentro en otra posición al levantarme. Mi habitación está fría, increíblemente fría. Alguien dentro de la casa está extraño, ha cambiado de carácter así de un día para otro. Y eso tiene que ver justamente con la presencia de espíritus inmundos que han sido invocados. Algunos en su vieja vida o sin saberlo, antes de venir a Cristo, antes de venir a los pies de Jesús, llevaron a un curandero, a un santero, a un parapsicólogo, a una doña tal, un don tal, que decía tener dones, capacidad para limpiar la casa. Bueno, deja que yo te voy a hacer una limpieza espiritual, te voy a limpiar la casa, te voy a limpiar las energías negativas, te voy a hacer un cierre de cuerpo, te voy a dar una ayuda espiritual. Y hay gente, no lo juzgo, que en su desesperación, como todavía no tenían la luz del Evangelio, la luz de Cristo, no conocían esta enseñanza y esta palabra, dijeron, bueno, si los médicos no me pueden ayudar, si el banco no me puede ayudar, si mi jefe no me puede ayudar, si mis suegros no me quieren ayudar, tendré que recurrir a doña Juana, a doña María, a doña Pancha. Tendré que traer al santero, al curandero, al brujo, al parapsicólogo, que venga a mi casa. Capaz que con esto funciona. Aún hoy, en pleno siglo XXI,
Tenemos personas que dicen, pastor, yo en mi desesperación pruebo con todo. Yo hablé con el cura, yo hablé con el pastor, pero yo también llevé a personas a mi casa a que hagan una limpieza espiritual. Lo que la mayoría de las personas desconoce es que cuando usted permite que un santero, un curandero, un brujo, un hechicero, un chamán, como le quiera llamar, un parapsicólogo, o simplemente esa señora que dice tener dones espirituales, entra a su casa, no está solamente entrando ella. Detrás de ella están entrando los demonios, las entidades, los espíritus oscuros, las fuerzas de las tinieblas. Esa persona no va sola, esa persona va cargada con entidades del mal. Y esas entidades se quedan presentes en esa casa. ¿Me va entendiendo? La persona se va, el curandero se va, se le lleva la foto, le dice que usted tiene que prender una vela ritual, que usted tiene que lavar la vereda con vinagre, que usted tiene que poner sal en la puerta, que usted tiene que colgar una cinta roja atrás de la puerta, qué sé yo. Le va a decir las cosas que generalmente están acostumbrados a decir, pero cuando la persona se va, hay espíritus que se quedan ahí presentes. Y es por eso que con el tiempo, a veces con el paso de los días, a veces con el paso de la semana o de los meses, no importa el tiempo, pero sucede, y créanme que es casi una regla de oro, que con el tiempo la persona o las personas que habitan esa casa empiezan a sentirse mal, empiezan a enfermarse, la economía se viene abajo, alguien no puede dormir, alguien es despertado a las 3 de la mañana, alguien siente que le destapan los pies a la noche, alguien ve una presencia oscura parada en la habitación, alguien tiene la típica parálisis del sueño, que es sentir que una entidad se te posa arriba de tu pecho cuando estás descansando y tú quieres gritar y no puedes gritar, o mejor dicho, gritas pero no te sale la voz, quieres moverte pero sientes que tus músculos no te responden. Eso es lo que algunos profesionales llaman la parálisis del sueño, que algunas personas dicen, yo no sé si lo soñé o si realmente una entidad me vino a visitar, yo no sé si fue una pesadilla o si realmente yo lo viví. Y algunos al levantarse al día siguiente le preguntan a su cónyuge, a la persona que duerme a su lado, anoche me oíste gritar, me oíste pedir ayuda. Quizá la persona dice, no te escuché, pero esa persona tuvo esa batalla espiritual. Y todo eso acontece desde el mismo momento en que uno dio la autorización, el permiso para que alguien entre a la casa y haga un ritual. Son muchas las personas que hoy por hoy hacen promesas a las entidades, ¿verdad? De una manera más camuflada, menos camuflada, pero promesas al fin. Entonces los demonios se quedan en ese lugar esperando la retribución, esperando la promesa, esperando cobrarse el trabajo, ¿verdad? Muchas personas que dicen, bueno, yo quiero prosperar, yo quiero que mi hijo se sane, yo quiero que mi hijo salga de las drogas, yo quiero que mi nuera esté mejor, yo no quiero que mi hijo y mi nuera se separen, yo quiero que mis nietos estén bien. Y hay personas que no miden la consecuencia. Entonces, dejan entrar estas personas a su casa y detrás de ellos entran los demonios. Usted dirá, pastor, ¿y qué de aquellos casos donde no entra un curandero, un santero, un brujo a la casa? Hay otro caso que quizás es el más común entre nosotros en esta generación, que es aquellas personas que quizás no se atreven a eso porque tienen algún reparo, algún plurito, pero van a lo de doña fulana, de don Mengano, llevan la foto, hacen la cola, esperan la atención espiritual, ¿verdad? Y le llevan la prendita, como lo hacen o lo hacemos aquí en la iglesia, lleva la foto, la prenda, y la persona hace los rituales, hace el trabajo, invoca a los espíritus, ¿verdad? O da la recomendación, y la persona, ¿qué hace después? Lleva a la casa la foto, lleva a la casa la prenda, lleva a la casa, sin saberlo, los demonios que se le metieron dentro. No fue el curandero, no fue el santero, no fue el brujo, no fue el mentalista. Fue usted que fue a buscar la montaña. Pero sin saberlo, se cargó de esos demonios que quedaron impregnados en aquello que usted llevó para el trabajo o lo que le dieron, porque de repente Satanás es astuto y es
es padre del engaño. Siempre en estos lugares algo te van a dar, un amuleto, un talismán, un dije, un elemento, un agua. Algo que ellos dicen que tiene un poder místico y sobrenatural, que cuando usted lo aplique en la cama, su marido va a quedar rendido a sus pies. Nunca más va a poner los ojos en otra mujer. Y de repente usted dice, deme 2 litros. O se lleva el próximo viernes un bidón de 5. Dice, pastor, si fuese así, ¿no? O cuántas personas hay que se llevan la pirámide para sacar las malas energías, el equeco para la buena suerte o la prosperidad, y lo ponen allí en un lugar prominente de la casa, pensando que es un amuleto, es un objeto más. Algunos lo recibieron como regalo, pensando es un simple regalo, inocente, que nada me va a hacer. Sin embargo, desde que ese objeto pagano, idolátrico, entró a su casa y usted lo puso en un lugar prominente, los demonios sintieron que tenían el permiso, se les abrió una puerta, se les abrió un portal para entrar en su casa. ¿Cuántos están entendiendo eso? ¿Verdad? Hay elementos, usted tiene que entender, yo siempre enseño esto, que hay elementos que por su naturaleza siempre van a traer el mal. Hay elementos que por su naturaleza siempre van a traer el mal. Si usted todas las noches antes de acostarse se mira una película de terror, hay cosas que por su naturaleza van a traer el mal. Si usted en vez de escuchar Radio Guía, la radio del pueblo de Dios, la radio de la iglesia, usted escucha esa música satánica con un ritmo frenético, con letras que invocan a los espíritus inmundos o le dan la gloria a la sensualidad, a la sexualidad libre, a las drogas, ¿qué es lo que va a ocurrir? Hay cosas que por su naturaleza van a invocar el mal. Si yo me calzo una remera negra con el pentagrama de la brujería porque me parece que eso es de vivos, eso es de cancheros, porque eso me puede dar cierto estatus entre mis amigos. Bueno, de una u otra manera, ¿con qué me voy a encontrar? Con que hay objetos que por su naturaleza van a traer el mal. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, hay elementos que son religiosos, hay elementos que son abiertamente satánicos, que mientras usted los tenga en la casa, le darán el permiso al diablo, a los demonios, de instalarse ahí y de hacer de ese lugar un cuartel general y de no querer salir. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Limpiar. Usted tiene que hacer una gran hoguera santa. Saque libros de magia, libros de brujería, ropa que te identifica con tu vieja vida, dijes, amuletos y toda clase de identificaciones con tu pasado. Qué malas naves, qué mal pasado, qué mal ayer, qué mala idolatría, qué mal paganismo, y poné a Dios en el centro de tu corazón y de tu casa. Gloria a Dios. Porque de nada sirve renunciar de palabra aquí en la iglesia si cuando volvemos a casa decimos, no, yo de esto no me puedo deshacer porque es regalo de la abuela. De nada sirve que vos pidas la oración del pastor si cuando vos llegás a tu casa no querés sacar ese libro de predicciones de tu biblioteca. De nada sirve que vos invites incluso al pastor a que ore en tu casa si luego vos no querés bajar esos objetos que están colgados en la pared. Tienes que sacar de tu casa todo imán, todo sortílego, todo aquello que es una puerta de entrada a los demonios. Dios tiene que limpiar tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Y en tercer lugar, y ya termino con esto, otra de las cosas que provoca que un espíritu se establezca son los lugares consagrados. Preste atención a esto que voy a decir. Nosotros los hijos de Dios tenemos la sana costumbre de consagrar. ¿Qué es consagrar? Consagrar es apartar algo a Dios. Cuando edificamos este lugar, lo consagramos a Dios. Este lugar es un templo, no es una bailanta. Es un lugar consagrado. Aquí la actividad es adorar al Señor, buscar a Dios, enseñarles a las personas a encontrarse con Dios y desarrollar así su máximo potencial. Las cosas que compramos para el culto, sea el altar, el micrófono, la consola, el audio, las cámaras, lo que fuese, son elementos consagrados.
no se alquilan para otros propósitos. No es que, bueno, durante los cultos lo usamos para el bien y para adorar a Dios y de día lo ponemos en un cumpleaños de 15 para que suene elegante. ¿Entiende lo que le quiero decir? No, porque son elementos consagrados. Nosotros consagramos lugares, consagramos personas. Los obreros que ustedes ven allí paraditos un día han sido consagrados. Significa que los hemos apartado para ese trabajo. No significa que sean perfectos. No significa que sean absolutamente santos. No significa que no tengan errores. Los tienen. Pero han sido consagrados, separados para servir a Dios. Ellos saben que por sobre el promedio tienen una responsabilidad mayor de servir al Señor. Porque han sido consagrados para eso. Consagramos un lugar, consagramos personas, consagramos cosas. Muchas veces hacemos oración y decimos, Señor, consagra con tu poder esta agua, consagra el aceite con que vamos a ungir a los enfermos, generalmente los días miércoles. Consagramos porque entendemos que todo lo que pasa por las manos de Dios es bendecido. Así como nosotros consagramos lugares, personas y cosas, Satanás también suele consagrar lugares, personas y cosas. ¿Me está entendiendo lo que digo, verdad? Entonces hay lugares que han sido consagrados. Hay lugares que han sido prometidos. Hay lugares donde se han hecho, como dije recién, invocaciones. Es por eso que hay sitios como cementerios, montes. Basta con que usted recorra algún pico aquí del Cerro Piedepalo para encontrarse con trabajos. Basta con que usted recorra algunos cementerios para encontrarse en la Cruz Mayor con trabajos. Basta con que usted lea atentamente a veces los periódicos. ¿Cuántas veces yo leí nuestro diario local que decía en tal punto de la ciudad encontraron esto o encontraron aquello o lo otro, o velas que se estaban consumiendo? Son lugares que se consagraron al enemigo, al mal, para que allí ocurra toda clase de perturbaciones espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que ha consagrado su casa. Hay gente que ha abierto la puerta de su casa al mal, consciente o inconscientemente. Pero lo que más ocurre, y yo me he encontrado, y con esto ya quiero ir finalizando, lo que más yo me he encontrado en las provincias, más que nada del norte, donde hay tanta superstición, donde hay tanta transferencia de espíritu, es el supuesto pase de dones. Uno se encuentra mucho y más que nada en el campo, ¿verdad? Con esa abuela que antes de morir llama al hijo o a la hija o al nieto, generalmente alguien pequeño, y le dice, antes de morir yo te quiero pasar los dones. Yo te quiero pasar los dones. Que esos dones o esos supuestos dones no son más que entidades espirituales que operan sobre una determinada cosa o una determinada área. Entonces esa persona dice, te voy a pasar los dones y vos vas a seguir con mis dones, con el trabajo que yo tengo, con el trabajo que me ha sido encomendado para este lugar. Vos vas a poder sanar a la gente que te venga a buscar, vos vas a tener visiones, vos vas a ver el futuro, vos vas a soñar con cosas que van a pasar, vos vas a poder descubrir lo que hay en el corazón de una persona con solo mirarla. Y usted no sabe la cantidad de gente engañada y que aún estando hace años en la iglesia se pregunta si estos dones son de Dios. Claro que no lo son. Claro que no lo son. Porque no está establecido así en la palabra. No me quiero ir por las ramas ahora y entrar en otro tema. Pero ¿sabe la cantidad de gente que los acepta? Porque dice, bueno, pero en definitiva es bueno, porque si mi abuela me dio el don para sanar, para que yo cure con la ruda, para que yo cure de palabra, para que yo cure con la gallina, para que yo cure con las plumas, para que yo cure con este ritual, mientras ayude a la gente, está bien. Satanás se disfraza como ángel de luz. Sí, muchas veces Satanás va a engañar, te va a endulzar, te va a hacer el entre, te va a hacer creer que el lugar donde vos estás es bueno o que esos supuestos dones son buenos. Pero luego usted escucha los testimonios de esas personas que han recibido como herencia esos dones y sus vidas han quedado absolutamente atadas, amarradas, maldecidas. Familias maldecidas, la gente que entró en contacto con ellos y con sus supuestos dones
todos atados, amarrados, maldecidos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esa es la manera sutil del diablo de traspasar un espíritu generacional. De un abuelo a un padre, de un padre a un hijo, de un hijo a un nieto, y así quedarse en esa casa. Y hay espíritus que permanecen por generaciones en un clan, en un apellido, en una familia, en una casa, y no quieren salir. Y no es fácil sacarlos de ese lugar, porque sienten que por generaciones tuvieron el derecho de estar allí, porque han sido heredados, traspasados de generación en generación. Ahora, la última y gran pregunta que nos tenemos que hacer es, frente a esto, pastor, ¿cuál debe ser nuestra reacción? ¿Cuál tiene que ser nuestra reacción, nuestro accionar? La palabra de Dios dice que tenemos que revestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Amén. La única manera en que nosotros podamos contrarrestar toda obra del enemigo, del diablo, todo espíritu territorial, es estando revestidos de la presencia de Dios, de la cabeza a los pies. Una entrega total, una entrega por completo, todo. Revestidos de toda la armadura de Dios. De toda la armadura de Dios. El problema de muchos cristianos es que son fuertes en algún área y débiles en otra. Hay gente que dice, yo congrego, pero no me pida que ore, pastor, porque yo no sé orar. Yo voy a la iglesia, pero no me pida que yo lea la Biblia. Yo le leo un versículo ahí en la pantalla, pero después la Biblia la tengo de talismán abierta en la mesita de luz. Yo no la leo porque no entiendo nada. Se da cuenta, cuando usted no se reviste de toda la armadura de Dios, siempre va a quedar un sitio abierto, un lugar de debilidad, un talón de Aquiles que no fue bautizado, por donde la flecha envenenada va a entrar para destruirle. Usted tiene que revestirse de toda la armadura de Dios, el yelmo de la salvación que cubra sus pensamientos, el escudo de la fe que vaya por delante para apagar todo dardo de fuego del maligno, el apresto de la salvación, es decir, el calzado de la salvación, caminar con fe, con seguridad y sobre todas las cosas, dice la palabra, portar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No puede haber soldado sin espada. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, por favor, en esta noche, y yo quiero que hagamos juntos esta oración. Si hay espíritus territoriales, que los hay, si hay algo que a ustedes les queda bien en claro en esta noche, es que el espíritu inmundo, el reino de las tinieblas, es un reino organizado, establecido. Es un reino que tiene territorios, demonios, principados, potestades, huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. El propio Lucifer, Satanás, el diablo, es el gran espíritu territorial. Un día Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? De recorrer la tierra y andar por ella. Significa que le fue asignado un territorio. Satanás se mueve en nuestro sistema solar, alrededor de nuestro planeta, porque un día le fue asignado. Él es el mejor ejemplo de lo que hemos predicado, de que los espíritus son territoriales, que sienten que algo les pertenece y no lo quieren soltar. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda en esta noche, antes de que nos unamos en espíritu en la oración. Estos espíritus inmundos, estos demonios, estas entidades territoriales, ellos entienden que algo les pertenece y no lo quieren soltar. Satanás, desde que se presentó en el Edén como serpiente astuta, él sintió que le había sido dado este mundo y esta tierra y decidió no soltarla. Cuando se encontró con Jesús en el monte de la tentación, Jesús estaba ayunando, llevaba 40 días y 40 noches de ayuno Jesús en el monte de la tentación, en el desierto. Y se le presentó Satanás y le dijo, llevándole al pináculo más alto de Jerusalén, todo esto te lo puedo dar a ti y los reinos del mundo
te los puedo dar a ti si postrado me adorares, porque a mí me han sido dados. Satanás es un espíritu territorial. Él siente que tiene derecho sobre la tierra. Y hay demonios que a veces entran en contacto con un apellido, con una familia, con una historia determinada. Y ellos dicen, yo tengo derecho sobre este lugar. Y no lo quieren soltar. Aquí se jugó la tabla Ouija. Aquí se me abrió un portal. Yo tengo derecho de volver las veces que quiera a esta casa y a esta habitación, porque a mí se me invocó. Aquí trajeron a un curandero, aquí trajeron a un santero, aquí trajeron a un parapsicólogo, aquí trajeron a un ministro de las tinieblas. Yo tengo derecho de volver cada vez que se me antoje, dice ese demonio, porque no lo estoy haciendo sin vuestro permiso, lo estoy haciendo con el permiso tuyo, porque tú me llamaste, porque tú me abriste la puerta. Porque tú un día llegaste con el elefantito de la suerte, con la pirámide para energizar la casa, con ese santo, con ese ídolo, con ese dije, con ese queco, con lo que fuese. Tú me abriste la puerta. Y si bien alguien por ahí dice, bueno, pero pastor, yo después me arrepentí, yo cuando empecé a tener pesadillas, sueños, terror nocturno, parálisis del sueño, Yo dije, no, basta, no quiero. Es tarde, porque en ese momento el demonio ya se afirmó en ese lugar. Lo único que puede sacar las tinieblas de tu hogar, de tu corazón, de tu vida, de tu familia, de tu historia, es la luz de Jesús. La luz de Cristo inmediatamente echa fuera las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Y yo quiero que en esta noche invoquemos esa luz, que oremos, que en esta oración tú consagres tu casa, tu vida, la vida de tus hijos, la vida de tu familia. Lo consagres para Dios. Y te consagres a ti mismo como el instrumento, como la lámpara que Dios ha de usar para alumbrar, tu casa, tu negocio, tu oficina, tu taller, tu lugar de trabajo. Tú eres el elemento. Cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, te bendeciré y serás la bendición. No dice serás de bendición. Tú vas a ser la bendición. Usted y yo somos la bendición para la casa, para la familia. Tú no necesitas que el pastor esté en tu mesita de luz todas las noches. Tú no necesitas que venga un evangelista de otro país a consagrar tu casa. Tú eres la luz. Tú eres el elemento. Tú eres la persona a la cual Dios trajo en esta noche aquí, y va a empoderarte y llenarte de la unción y de su presencia y de luz, para que lleves liberación a tu casa, a tus hijos, a tus nietos, a tu cama, a tu habitación, a tu trabajo, a tu finca, a tu taller, a tu auto.